Ya ahí andamos con la Bueno, grabación. compartimos, Bruno, ¿no? Esto de los Sí, puntos malos. ahora Dale. pongo pantalla completa porque Mm. esto me robó el foco Autopsy. Bueno, ahí, pantalla completa. Y ahí se ve. Sí, señor. Sí. Bueno, tengo Autopsy. Supuestamente hice todos los intentos de configuración para que sean más grandes las letras. Yo creo que no lo logré. No, pero se ve bien. Eh, Igual yo lo veo bien. Sí, pasa que ahora, por ejemplo, que puse Open Recent Case, acá lo del listado se ve muy chiquitito, pero yo lo que voy a elegir es el caso de training, sí, que habíamos Training, visto el map autopsy. de Casi, sí. cómo configurarlo. Y ahora igual me voy a abrir el magnifier, la lupa, así lo tenemos a mano para entender. Cuando usé el magnifier se ve bien, ¿no? O sea, se ve grande, como lo veo yo, ¿cierto? Cuando le pongo acá el zoom así. Sí, Ah, sí, sí. bien. También se ve. Así me quedo tranquilo, que por lo menos algo van a leer. No, no, se ve bien. Eh, Bruno, se ve bien. O sea, bueno, yo estoy en el equipo y se ve bien. El portátil se ve bien. sí, no, no me molesta, prefiero quedarme un poco más tranquilo y por ahí en la grabación queda un poquito mejor. Ahora, como dice ahí el texto, dice Opening Index, bueno, va abriendo distintas cosas de las distintas bases de datos que armó Autopsy, con lo que fue juntando y recolectando de la imagen forense que le cargamos y la información que fueron generando los distintos módulos de ingesta. No sé bien exactamente cuánto tardó, porque se acuerdan que el martes a las 16, nos quedamos un poquito más de las 16:30. Sí. Ahí fue cuando yo mostré y puse a configurar todo. Bueno, a la medianoche cuando me fui a dormir, todavía estaban procesando. Pero al día siguiente, cuando me levanté, ya había terminado todo el procesamiento de los distintos módulos. Porque, ¿qué pasa? Ahora vamos a ir viendo los distintos resultados que dio esta imagen forense y van a ver que hay muchos resultados. Eso está bueno porque, bueno, al hacer una imagen de un sistema Windows, tiene mucha información, no es algo armadito. Si van a ver, por ejemplo, las imágenes de DFRWS 2006 y 2007 que les compartimos, son imágenes muy limitadas, no tienen un file system, no tienen nada, son solamente rejuntes de partes de archivos. Entonces, eso es muy bueno para probar herramientas de carving, pero no es como sentarse y analizar un caso real. Bueno, autopsia a grandes rasgos tenemos la interfaz que tiene estos tres paneles. Espero que no se esté colgando Autopsy. Bueno, mientras yo sigo escribiendo. Acá a la izquierda tengo los distintos, el árbol de cosas. ¿Sí? Entonces yo acá puedo explorar los data sources, ¿sí? Las imágenes que fui cargando en el caso, los file views, los distintos data artifacts, analysis results, OS accounts, ¿sí? ¿Qué son esto? En Data Sources puedo ponerme y explorar las distintas imágenes forenses que vamos agregando y voy a tener como un explorador de archivos, ¿sí? Similar al explorador de archivos de Windows, pero está organizado así con esta jerarquía de tipo árbol. Y ahora, cuando procese un poquito más, ahí está. Estaba tardando, estaba un poquito atorado Autopsy porque fíjense que hay muchos resultados de algunas cosas. Acá, por ejemplo, hay un resultado, hay una categoría de resultados que son 28.700 datos. Acá hay otra que tiene 1.400, acá hay otra que tiene 800. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle algunas de estas cosas. Como les decía, bueno, el panel de la izquierda que es como la vista macro. Y acá a la derecha, ¿sí? Lo tenemos partido en dos. En la parte de arriba vamos a tener como una vista de nivel intermedio, ¿sí? Donde vamos a poder elegir resultados, vamos a poder elegir archivos. Y abajo tenemos un visor multiuso, ¿sí? Que nos va a mostrar en las distintas pestañas o la vista hexadecimal, como si estuviéramos abriendo con un editor hexadecimal,
esa parte específica o ese archivo o ese sector de datos en la imagen forense. Una vista de texto donde trata de renderizar eso como texto, una vista de aplicación que es como una vista genérica que se va adaptando. Si es una imagen, nos muestra una imagen. Si es un contenido tipo HTML, renderiza un poquito como haría un navegador. Si es audio, creo que, o video, pone como un mini reproductor multimedia, ¿sí? Y algunas otras cuestiones como los metadatos de archivos, la cuenta de sistema operativo asociada, data artifacts, resultados de análisis, contexto, anotaciones que podemos ir escribiendo nosotros, que tienen que ver con ese archivo en concreto o con ese resultado en concreto. Entonces, voy a hacer un poco de zoom y vamos acá a la parte de la izquierda. Como les decía, yo tengo acá, si vengo a Data Sources, puedo elegir el disco de la notebook, ¿sí? Me dice, bueno, este archivo de imagen, devicelaptop.e01, tiene este volumen, ¿sí? Y en este volumen tengo una partición de espacio no asignado, ¿sí? Donde en realidad del sector 0 al 2047 suele estar la tabla de particiones, ¿sí? Y si yo selecciono acá este espacio no asignado, acá trata de darme metadatos de archivo como los extraería Slushkit, ¿sí? En este caso en concreto, como esto no es un archivo y no tiene ningún metadato, por eso como que la información, hay algo de información, pero no es real, ¿sí? Y fíjense que acá, en la parte de text, ¿sí? Está todos estos datos hexadecimales, que esto corresponde con una tabla de particiones, ¿sí? Y acá, yo no sé, no, acá no la veo y no está, pero en el FTK veíamos como una barrera de bloque, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero había como una línea punteada muy finita. Y acá, en la posición 0x200 o 0x200, para decirlo más correctamente, es donde comienza otro bloque, donde empiezan otros 512 bytes, ¿sí? Y acá dice FIPART. Si no, la parte de text, ¿sí? Me trata de sacar algo de texto, de todo este binario, que, bueno, lo hace con el algoritmo de strings, ¿no? O sea, si encuentro 3 caracteres imprimibles en sucesión uno al ladito del otro, voy a asumir que es texto y lo imprimo como texto, ¿sí? Que, bueno, da falsos positivos, como estos que tenemos acá al principio, ¿sí? O también, bueno, para este mensaje, que es un mensaje imprimible por pantalla, está bien, eso lo dice, pero en realidad me combinó un par de mensajes: invalid partition table, error loading operating system, missing operating system, ¿sí? O acá la signature, ¿no? De la tabla de particiones EFI, dice, bueno, ok, EFI part es una tabla de particiones EFI. Y después me dice un poquito de los nombres, que son Basic Data Partition, EFI System Partition, Microsoft Research Partition o Basic Data Partition. ¿Qué es esto? Es lo normal de encontrar en particiones en un Windows moderno que esté instalado en EFI. Tenemos una Basic Data Partition que tiene muy poquita información, ¿sí? Voy a venir acá arriba. ¿Sí? Fíjense, bueno, por ahí no es tan poquita información. Y esto lo habíamos explorado con el FTK un poco, ¿sí? Hay algunos archivos, ¿sí? Esto parece un NFT por las cosas que estoy viendo acá. Hay un archivo pesos attrdef, hay un bad class, hay un pesos mft, ¿sí? En la EFI System Partition nos vamos a encontrar lo normal de un bootloader EFI, ¿sí? Este boot x64.efi, si lo abriéramos, por ejemplo acá, en el hexadecimal, permiso, van a ver que es un archivo que empieza MZ, ¿sí? Es un archivo P, un Portable Executable, un exe. ¿Por qué? Porque es el formato que se eligió para el booteo, ¿sí? De hecho, Portable Executable como formato se definió, no me acuerdo si fines de los 70 o principios de los 80, pero es un estándar abierto, ¿sí? Microsoft lo adoptó como su formato para los ejecutables, pero tranquilamente lo podría haber adoptado Linux también, o Mac si quisiera. No lo eligieron por tener uno distinto de Windows, digamos, ¿sí? Y después lo importante de particiones en esta imagen en particular es el volumen 7, ¿sí? Donde está
en concreto, la partición de Windows. Vuelvo a darles un poquito la vista macro, ¿sí? Para que se vuelva a ver toda la interfaz, y porque no quiero entrar en tantos detalles. Fíjense que como yo estoy parado acá en una carpeta, la carpeta boot, todavía estoy, acá tengo esta vista de explorador un poquito distinta, y lo importante es que tengo prácticamente todos los metadatos del archivo, como vería en el explorador de Windows haciendo clic derecho a propiedades. Bueno, acá los tengo visibles para todos los archivos, ¿sí? Y me voy a cambiar acá a la carpeta users, voy a elegir el default user, ¿sí? Y vamos a ir a documentos. No, bueno, justo en documentos no tenía nada. Esto no tiene nada. Ah, claro, no, porque no era el default el usuario, era este que dice anti-Rensic. Les recuerdo, Rensic es el perro ese que vemos cuando se abre Autopsy, ¿sí? Y en el caso este, la historia, digamos el acting, es que alguien secuestró al perro, ¿sí? Y hay que saber dónde está. Y acá fíjense, elegí una imagen cualquiera, como les dije, en la pestaña de Application abajo, como esta es una imagen PNG, me está dibujando con mi imagen. Y acá, en la parte de los metadatos, sí, muy importante, tengo el Modify Time, que es cuando se modificó el archivo, la última vez que se modificaron los contenidos del archivo. El Change Time tiene que ver la última vez que se modificó los metadatos del archivo, ¿sí? En particiones NTFS tenemos ese metadato adicional, que es muy interesante tenerlo en cuenta porque nos puede decir algo, por ejemplo, que cambió el nombre del archivo, ¿sí? O que se cambió alguno de los atributos o alguna de las configuraciones, ¿bien? Y tenemos, bueno, el típico, como dicen Mac, Modified Access y Create Time, están ahí a mano. Está el tamaño de archivo, los flags que corresponden al directorio o que corresponden a metadatos, ¿sí? La ubicación, el path dentro de la imagen, si lo quisiéramos ver como path. Y ya tenemos acá calculados, automáticamente Autopsy los calculó por nosotros, hash M5 y hash SHA-256, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. Y se acuerdan que habíamos dicho que eso era algo que normalmente es bueno que tengan las herramientas forenses, ¿no? Hacer trabajo por nosotros, que podría ser tedioso, podría ser algo que por ahí por repetitivo nos olvidamos o nos lo podemos pasar por alto. Bueno, no importa, porque la herramienta forense lo está haciendo por nosotros. ¿Alguna duda de esto? ¿No? No, por ahora no. Bueno, lo importante, como les decía, es que de esta manera tenemos... Perdón, Bruno, Sí. voy a sumar Sí. un detalle a lo que vos estás contando. Fíjense que hay dos archivos que tienen una cruz, ¿sí? Debajo de los que estaba mostrando Bruno. Yo no estoy viendo bien, ahí está. Sí, les hice un poquito. Ah, ¿lo comentaste? No. Ah, No, hice suma así lo... Bien. Fíjense que esos archivos que tienen una cruz son archivos que cuando uno va a hacer clic sobre esos archivos en realidad están eliminados, ¿sí? O sea, son archivos que fueron eliminados en su momento y que fueron recuperados. Entonces, al estar recuperados, los metadatos, yo no estoy viendo bien todos los metadatos, pero los metadatos que se presentan en ocasiones pueden ser distintos. Y fíjense que dice analog, o sea, son archivos que no están en el espacio que se considera el espacio de alojado. Entonces, en función de en función de los procesamientos que se hayan seleccionado, si uno seleccionó que quiere recuperar los archivos eliminados, van a aparecer en esa carpeta. Después hay otras carpetas que va a mostrar Bruno, que son otras carpetas donde podemos ver específicamente los archivos que fueron recuperados, o sea, diferenciar los archivos por tipo, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de eso es que nosotros, al ingresar, digamos, en una ruta, en una carpeta determinada, podemos ver todos los archivos que están y que estuvieron en esa carpeta en particular. Que eso después puede servirnos, en función de los puntos periciales que tengamos, para contestar algo en particular, ¿no?
Eso, nada más. Bueno, sí, yo lo que quería mostrar un poquito, que por ejemplo puedo ver cosas que hay en el escritorio, ¿sí? Entonces hay acá algo que parecería ser un archivo, tiene extensión JPG, pero no es un archivo JPG, ¿sí? Porque cuando lo selecciono primero, la parte de aplicación no me lo muestra como archivo JPG, ¿sí? Y además, cuando vengo a ver el código hexadecimal, los archivos JPG empiezan todos con los bytes FF de 8, ¿sí? Y este empieza con los bytes 446C. No sé qué es, pero un JPG no es, ¿sí? Entonces yo no recuerdo si había ejecutado el módulo de ingesta que hace el file extension mismatch, ¿sí? Ahora vamos a ver en la parte de resultados, pero eso me lo puede detectar ese plugin, ¿sí? Y fíjense que también acá tengo una columnita, ¿sí? Que decía S de score. Ahora no quiere aparecer el tooltip. A ver si me aparece. Ahí está. Y dice que lo sugiere como un archivo potencialmente interesante. ¿En qué? Bueno, un criterio, una heurística que utiliza Autopsy. ¿Bien? Acá, por ejemplo, también tengo otro archivo que me dice, bueno, este archivo es un archivo doc, ¿sí? Podría ser interesante, no sé por qué lo dirá. Y el nombre de archivo dice, bueno, in order to ensure that forensic is treated properly, ¿sí? Como no tengo acá la vista de aplicación para doc, no me acuerdo, creo que hay algunos plugins que permiten instalar. Yo lo que puedo hacer, justo me quedo en el medio, es extraer este archivo, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, hice clic derecho, ¿sí? Pongo Extract Files, ¿sí? Y acá en la carpeta Export del caso, ¿sí? Es donde Autopsy me sugiere, bueno, voy a extraer ese archivo y me hace una copia, ¿sí? Entonces yo ahora puedo ir con mi explorador de archivos común, acá, Autopsy Training, Cases. No, ¿dónde quedó esto? ¿Dónde tengo? A ver, estoy equivocando el path. Tienen que ver dónde estoy guardando las cosas. Ah, esto me pasa por tener repetida la jerarquía de carpetas en distintos lugares. No hagan eso. Lo tengo en test, autopsy. Ahí está. Esto de tener backup y backup del backup de todas las cosas no es bueno. Y acá tengo export, sí, y acá está el archivo que extraje recién. Y cuando lo abro, me pide una contraseña. Yo no tengo la contraseña de este archivo, ¿sí? Así que no puedo ver el contenido. En realidad, indagando dentro del caso, ¿sí? Si lo trabajan un poco más, van a encontrar la contraseña para ese archivo doc. Si es un archivo doc con contraseña. ¿Bien? ¿Qué más tenemos dando vueltas por acá? Bueno, de la parte de archivos, esto, ¿sí? Todo lo que se encuentre, bueno, en la carpeta Pictures, ¿sí? Con distintas imágenes. Acá, por ejemplo, esta es la nota de rescate por el perro, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Sí? Dice, bueno, ok, el perro está bien, pero no hemos escuchado de ustedes. Bueno, nada, está armado el caso alrededor de esa cuestión. Y había algunos metadatos de archivos, ¿sí? Que después los vamos a ver. Había una foto, ¿cuál era? Ahí está, ven, ese es el muñequito que fue secuestrado y que tenemos que rescatar, ¿sí? Bueno, pueden ir explorando todo esto de la parte de archivos. Además de la parte de archivos, ¿sí? Yo ahora voy a compactar todo esto. Tenemos el explorador de unidades, sí, tenemos esta otra parte que dice File Views, ¿sí? Y que me van a decir, pero Bruno, dijiste que estabas con la vista de archivos. Sí, pero esto es lo mismo, pero organizado de otra manera. Entonces, por ejemplo, puedo tener los archivos organizados por tipo archivo, por archivos que fueron eliminados, ¿sí? Y que potencialmente son recuperables, como comentaba Ana recién.
dentro del file system, ¿sí? Y en todos lados. Bueno, en este caso es lo mismo, no hay una diferenciación. Pero fíjense que acá me centra específicamente en todo lo que fue eliminado, ¿sí? Pero tenemos todavía metadatos dando vueltas. Acá, por ejemplo, yo sé que estos que empiezan con un guión bajo deben venir de la partición EFI, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Bueno, volumen 5, partición EFI. Porque en FAT32, cuando se elimina un archivo, se le cambia la primera letra del nombre de archivo. Y se pone esto que Autopsy dibuja como un guión bajo, pero en realidad no es un guión bajo. Es el código binario E5. Bueno, y todos los archivos eliminados los podemos ver y explorar desde esta parte en concreto. Hay de todo, sí, fíjense, acá hay mucho JavaScript, CSS y HTML que puede ser de caché de los navegadores, ¿sí? O eventualmente, bueno, dependiendo del caso, pueden llegar a encontrar algo interesante o no. Fíjense también que está esta columnita del score, ¿sí? Calculado por Autopsy, que dice, bueno, esto podría ser interesante o notable, ¿sí? De acuerdo a distintas heurísticas que aplique Autopsy. También en tipos de archivo, bueno, puedo verlos por extensión o por tipo MIME. ¿Sí? El tipo MIME lo deriva Autopsy de acuerdo a los bytes, ¿sí? al tipo de archivo. Entonces, bueno, tenemos audio de MP4 y de MPG, ¿sí? Eso también corresponde con video. Tenemos imágenes. Ok, ¿qué tenemos de imágenes? Tenemos iconos de Microsoft, ¿sí? Microsoft Archivos.ico o similar, ¿sí? Que si los venimos a ver, bueno, iconos de Windows, ¿sí? También tenemos archivos PNG, que por la cantidad que son no lo voy a abrir porque es 8000, pero también tenemos JPGs. Y estos JPGs potencialmente, bueno, esta es la pantalla de inicio de Windows. ¿Vieron cuando abren Windows y les ponen esa linda pantalla para el login? Algunas cosas que fueron eliminadas, ¿sí? Esto por el nombre de archivo me doy cuenta que esto fue probablemente recuperado con Carvin. Más abajo, acá. Bueno, hay distintas cosas que van apareciendo. En realidad lo más importante, que son las 3 fotos esas del perro, ya se las mostré yo, ¿sí? Cuando estábamos viendo recién por otro lado. Pero, porque yo conozco el caso, y si esto fuera un caso que ustedes están trabajando, que están explorando, esto está bueno porque les puede dar un pantallazo de distintas cosas, ¿sí? Y después de la File View, ¿sí? Bueno, acá también está la otra opción de organizados por tamaños, ¿sí? Archivos de entre 50 y 200 megabytes, archivos de entre 200 megabytes y 1 gigabyte, y archivos de más de 1 gigabyte. Bueno, es una categorización, es una organización, puede ser útil o no. Está a nuestra disposición si nos sirve o no nos sirve. Y acá en Data Artifacts, ¿sí? Tenemos los resultados que nos fueron dejando distintos plugins. Entonces, por ejemplo, tenemos un plugin que extrajo información de Chrome, ¿sí? Acá dice Chromium porque esto es genérico para cualquier navegador basado en Chrome o Chromium, ¿sí? Bueno, entonces puedo ver qué extensiones, ¿sí? Qué plugins tiene. Bueno, tenía Slides, tenía WebStore, tenía Docs, tenía Google Drive, YouTube, Sheets, distintas cosas. La verdad, para este caso no recuerdo si esto es relevante o no, pero eventualmente podría ser relevante, no sé, hay plugins para lo que se les ocurra. Ahora tengo presente un plugin que hizo mucho revuelo en Estados Unidos, que se llama Honey, ¿sí? Que cuando ustedes estaban visitando sitios de compra, Amazon, eBay, lo que fuera, podían consultarle a este plugin a ver si había una mejor oferta en otro lado, ¿sí? Y en realidad estaban haciendo como una estafa a gran escala. Pueden buscar en YouTube eso, busquen estafa honey como miel en inglés, y seguramente encuentren algunos videos que cuenten eso.
para 20 minutos, media hora la explicación, ¿no? No quiero entrar en esos detalles. Acá hay un plugin que me da un poquito de miedo, ¿no? Este que dice que tiene 28.000 resultados. Bueno, Communication Accounts, ¿sí? Ok, cuentas de distintas cosas. Programas instalados, metadatos, información del sistema operativo, documentos recientes. Documentos recientes, entiendo, Ana, que es interesante casi siempre, ¿sí? Entonces, acá lo puedo ordenar por fecha de acceso, ¿sí? Si tengo o no tengo, acá sí. Así como lo organicé, tengo el más reciente primero, ¿sí? Entonces, bueno, tengo un link que me dice que se refería a un archivo que estaba en downloads, unnamed.jpg. Bueno, podría ser interesante analizar. Veo que hay algunos documentos recientes que estaban en una unidad removible, ¿sí? En E2 puntos, ¿sí? Bueno, acá también uno que como que trata de llamarme la atención, ¿no? Algo que dice supersecure.lnk. Es un link, es un archivo de link para abrir otra cosa. Bueno, ¿qué más? Papelera de reciclaje, ¿sí? Ana, ¿vos has resuelto cosas con la papelera de reciclaje últimamente? Yo tengo presente el año pasado, un compañero estaba con unos casos de abuso infantil y en la papelera de reciclaje, o sea, en la papelera de reciclaje ya estaba vacía, ¿sí? Pero habían quedado, esta información son archivos, ¿sí? Fíjense que tengo un source name que dice pesos rfc 5y, c5y c5.txt, ¿sí? Bueno, eso es un nombre de archivo que le pone Windows, ¿sí? Cuando uno elimina un archivo, Windows lo que hace es lo mueve a una carpeta especial, que es la papelera de reciclaje, le cambia el nombre al archivo, no le cambia la extensión, pero sí el nombre, ¿sí? Y en este crea un archivo de índice, le dice que tiene la información de cuál era el path original y el nombre del archivo original, cuándo fue eliminado, y también está la información de tamaño del archivo, ¿sí? Entonces acá Autopsy procesa este dato por nosotros y de ahí sabemos que este archivo que tenemos el archivito de metadatos, el PSON se corresponde a un archivo que estaba en el escritorio que se llamaba bcpw.txt, ¿sí? O estaba este otro .zip, ¿sí? Que si vuelvo acá a la vista de archivos, ¿sí? Ven que dice takeout 2019 11 12t. Yo vengo acá, esto está en downloads, ¿no? Sí. Users, anti-rensic, downloads, ¿sí? Fíjense que acá Autopsy también me lo encontró por otro lado del mismo archivo, ¿sí? Y en realidad, en base a ese archivito de metadatos que tiene toda la información de la papelera de reciclaje para recuperar eventualmente ese archivo, bueno, acá tengo, a través de Autopsy también podría recuperarlo, ¿sí? Voy a hacer clic derecho, extraer, creo que no tiene contraseña porque lo estoy viendo acá. Entonces, voy a volver acá a la carpeta donde estábamos, ¿sí? Y fíjense que, bueno, tengo acá el archivo, lo puedo abrir sin ningún problema y puedo extraer la información. Un takeout usualmente es información que le pedimos a una cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le pido a Google que me dé la información de una cuenta, bueno, me va a dar un takeout, ¿sí? Un archivo zip que tiene un montón de cosas. Entonces, acá lo que estoy viendo es que lo que tiene en concreto este takeout es un archivo, ¿sí? Que tiene toda la Bruno, casilla Ana, de... me retiro un Sí, segundito, pero estoy aquí pendiente. Vale. perfecto. Tiene toda la casilla de mail, ¿sí? Como dice acá el nombre, incluyendo el spam y lo eliminado, ¿no? Y está en formato .mbox. Si mal no recuerdo, creo que Python tiene herramientas para abrir mbox.
Por eso por ahí insistimos, sé que les estoy debiendo Mailbox, qué lindo cuando las cosas funcionan. ¿Sí? Mailbox, ¿sí? Acá tengo un módulo, ¿sí? Que me permite leer y escribir en todo ese tipo de formatos. Bueno, ¿cómo podría abrirlo? Mailbox, punto. ¿Hay algún open? No. ¿Qué hay? Bien, probablemente tenga que instanciar una mailbox. Acá, ¿cómo dice mailbox? Si tipeara bien, tengo que pasar un path. Entonces, voy a pasar ese path acá completo como me lo copié. Mailbox, path, como decía esto, all. Tener ahí dando vueltas el mbox, y lo otro que voy a hacer, voy a cambiar esto por una rstring para no tener que mbox. Bien. Y acá que tengo en este mbox items, ¿dónde está items? Items, ahí está, qué lindo. ¿No me lo quiere leer? No me lo quiere leer. Bueno, get message, get. ¿Dónde está el list? Valish. Bueno, probablemente estoy usando mal esto, no perdamos el tiempo. Lean la documentación de Python del módulo Mailbox para ver bien cómo se usa. Si no, también hay herramientas forenses que pueden procesar esto. Volvamos a Autopsy. Bien. Lo que, retomando un poquito, era desde los archivos eliminados, ¿sí? Que tenía acá de Recycle Bin, tengo disponible eso que todavía se puede recuperar, lo pude ver desde la vista del explorador de archivos, lo pude extraer, lo puedo trabajar de otra manera. Programas que fueron ejecutados, bueno, hay como 1500 resultados, ahora los voy a mostrar, ¿sí? Dependiendo de dónde viene cada uno de los datos. Dispositivos USB que fueron conectados, esto potencialmente sea interesante, ¿sí? Acá en realidad, como este caso lo hicieron con una máquina VMware, perdón, fíjense que tengo fabricante VMware, bueno, hub USB virtual, mouse virtual, ¿sí? Distintas cosas virtuales, ¿sí? Tengo acá uno que dice producto PNI, que esta es una marca que hace distintas cosas. Yo los recuerdo por placas de video, habría que ver por ahí qué es este tipo de producto. Pero acá el que nos puede llegar a interesar más que nada es un flash drive, ¿sí? Una unidad de almacenamiento típico pendrive, ¿sí? Bookmarks del navegador, ¿sí? Cosas que el usuario ha decidido guardar por una razón u otra. Acá podemos ver que hay un sitio que se llama Ransomizer, ¿sí? Dice título Ransom Note Generator, generador de notas de rescate, de pedido de rescate para secuestro, que con esto me imagino que hicieron esas imágenes JPG que les mostré de la carta de secuestro. Calle del navegador, cookies guardadas en el navegador, downloads que se hicieron desde la web. Bueno, todo esto fue trabajando. El Webform Autofill, ¿sí? Esto puede ser interesante, ¿por qué? Porque son los autofills, ¿sí? para distintas cuentas, ¿sí? Vieron que a veces entramos a un sitio y el navegador ya nos tiene completados datos. Bueno, todo eso lo podemos encontrar acá en el autofill, ¿sí? Y historial de navegación e historial de búsquedas web, ¿sí? Acá con dirección URL, título de la página, ¿sí? Y la fecha y hora de acceso. Fecha y hora de acceso puede ser todo un mundo para discutir. Ahora, hace poquito hubo un juicio en Estados Unidos, la verdad, no me acuerdo si ya terminó o no, pero se dio una situación donde una mujer dejó encerrado afuera de su casa a su pareja en medio de una tormenta de nieve, ¿sí? Y al final su pareja termina muriendo congelada.
y hubo muchísima discusión alrededor si la mujer buscó cuánto tiempo, su búsqueda en Google fue más o menos cuánto tiempo tarda en morir congelada una persona, y la discusión es saber si eso lo buscó a la noche, antes de, ¿sí? O al día siguiente, cuando se enteró, bueno, que la historia de la defensa es que ella lo buscó después cuando se enteró, bueno, por curiosidad, por morbo, como quieran decirlo. Y hubo muchísima discusión alrededor de eso, porque por supuesto había un montón de situaciones y detalles muy finos que hay que ser muy preciso y saber trabajar muy bien la evidencia digital, justo por la manera en que realizó la búsqueda, cómo se guardaban esos metadatos. No era un caso fácil, por eso hubo tanta discusión alrededor de todo eso. ¿Alguna duda de estos artefactos? Esto, como comentario, depende de los plugins que se hayan ejecutado. Yo ejecuté una cantidad, no ejecuté todos, porque bueno, había cosas que no tenía sentido que se ejecutaran, y también depende de qué pueda encontrar cada uno. ¿Sí? Bueno, y lo otro interesante, fíjense que tengo acá otra pestañita, ¿sí? Que son los resultados de análisis. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tengo el extension mismatch que les había dicho. ¿Sí? Entonces lo que tengo acá son instancias donde tengo archivos que tienen una extensión, pero que esa extensión no coincide con el contenido real del archivo. ¿Sí? Había uno que no lo estoy viendo ahora que decía que era JPG, pero en realidad no era JPG. Bueno, este plugin lo detecta automáticamente y acá, fíjense, este tiene 201.537 resultados. ¿Por qué? Porque busqué los resultados del módulo de búsqueda de keywords, ¿sí? Que se acuerdan, habíamos hablado que busca con expresiones regulares. Entonces, distintas expresiones regulares me dieron distintos resultados. Si vamos a ver, por ejemplo, la expresión regular o lo que está categorizado como direcciones de email, acá tengo cómo es esa expresión regular, que ven que es horrible, pero es la expresión regular de emails con la que viene precargada Autopsy, ¿sí? Y fíjense que abro acá más y me aparecen todas las cosas que coincidieron con esa expresión regular. Hay cosas que por ahí no son una dirección de email, y hay otras que sí. Y fíjense que también tengo entre paréntesis la cantidad de ocurrencias, la cantidad de impactos que tuvo esa expresión regular. Y si voy hago clic en una de estos, cualquiera de estos resultados, acá en la parte de listing, ¿sí? Me va a decir, bueno, esto corresponde por el source name, que sería el nombre de archivo en donde coincido. Me dice, ok, esto está en analog, entre este bloque y este bloque, bueno, esos son números que pone Sluiskit de acuerdo a dónde están los bloques que coinciden o no coinciden. Y lo que quiero mostrarles, ahí está, no me lo está, ¿cómo era esta? 3D anti-Rensic. ¿Estoy viendo? Bueno, acá no me los... Bueno, pasa que como es tan grande va a tardar en cargarlo y está corriendo strings de fondo. Ven que acá abajo dice loading text for este archivo. No le tengo mucha fe, va a tardar seguramente. Acá hay un montón de cosas que parecen algún tipo de hash o algo. Bueno, direcciones de email en general, ¿sí? Quiero ver si por ahí tenemos algo que corresponda con un archivo, algo más fácil. Acá hay un estudiante, Bruno, que está levantando la mano. Santiago. Bueno. Hola, buenas tardes. Creo que mi compañero hizo una pregunta, era sobre ¿todos los archivos eliminados se pueden recuperar o qué archivos eliminados se pueden recuperar realmente? Depende de qué tanta suerte tengamos, porque si todavía están los metadatos, ahora
Ahora busco uno de los de eliminación. En ese archivo zip que yo extraje, ¿sí? El del takeout, bueno, ese estaba todo íntegro, ¿sí? Y estaba la información de la papelera de reciclaje, ¿sí? Y el archivo todavía no había sido vaciada la papelera de reciclaje, no se había eliminado. Entonces por eso lo pude recuperar, ¿sí? Porque en realidad estaba proveniendo de la papelera de reciclaje. Si hubiera sido una eliminación a nivel de file system, que efectivamente se eliminó vaciada la papelera de reciclaje o eliminar el archivo sin pasar por la papelera de reciclaje, quedan los metadatos, ¿sí? Y en la medida que los bloques del sistema de archivos donde está almacenado el contenido, que al eliminar el archivo se indican libres de usar por cualquier otro archivo que los necesite, si tenemos suerte y todavía ningún otro archivo fue a ocupar esos bloques, también vamos a poder recuperar, ¿sí? Y yo mencioné file carving un par de veces ya. File carving es cuando todavía tenemos suerte que los bloques no fueron modificados, ¿sí? Pero por alguna razón los metadatos del archivo sí se perdieron, porque se creó por ahí un archivo chiquitito y se recicló esa entrada en la tabla de archivos, y eso suele pasar mucho. En Windows funciona así. Los file systems de Linux y de Mac tienen por ahí algún otro comportamiento, ¿sí? Pero en general se nos dan esas tres situaciones de recuperación. Papelera de reciclaje o un mecanismo similar, ¿sí? Donde en realidad no es una eliminación, sino un mover el contenido a otro directorio donde esperamos que el usuario decida vaciar y efectivamente eliminar. Eliminación real, pero con los metadatos y el contenido todavía disponibles, ahí también puedo recuperar. O eliminación real sin metadatos disponibles, pero con el contenido disponible, que ahí lo puedo recuperar haciendo carving, que es una recuperación en base a formatos de archivo, ¿sí? Y que genera muchos resultados y que después uno tiene que trabajar mucho. Fíjense que acá me aparece, perdón, con eso ya termino las situaciones de recuperación. ¿Quedó claro o quieren que repase algo de eso? No, ya con eso nos quedó más clara la idea. Gracias. Ok. De acá, de este resultado de la dirección de mail antirensic@gmail.co.co, ¿sí? Fíjense que si yo elijo este segundo resultado me dice, ok, esto está, ¿sí? En este user class .dat, ¿sí? Y si yo vengo a ver qué path es esto, ¿sí? Me dice, ok, esto está en la partición esa de Windows, Users, Anti-Rensic, AppData, Local, Microsoft, Windows, UserClass.dat. Esto parece ser un archivo .dat que tiene un tipo de estructura que Autopsy reconoce, entonces por eso fíjense en la vista de aplicación tenemos como una forma de ver su contenido un poco más directa. Lamentablemente en la parte de texto no estoy teniendo suerte. Bueno, quería mostrarles que en un resultado de texto que se encuentra elegible, a ver si en este tengo un poquito más de suerte, acá no quiere cargar. Acá en text, bueno, lo muestra resaltado, ¿sí? Y nos muestra un poquito el contexto de ese archivo como para tener, ahí está, por fin cargó. Bueno, ven que muestra el contenido del archivo, ¿sí? O del texto, interpretándolo como archivo, y nos muestra dónde está ese resultado un poco en contexto. Entonces lo que estoy viendo que este anti-rensic está en el historial de navegador, ¿sí? En el título de un elemento del historial de navegación, ¿sí? Que vieron cuando entramos a Gmail y en el título de la ventana del navegador vemos que dice inbox, cuánto tenemos sin leer y a qué cuenta corresponde. Eso. Bien. Y tenemos todos los resultados para las distintas expresiones regulares. Claro, Si por yo no sé, sí. perdón, respecto a las expresiones regulares,
Yo no estoy llegando a ver bien acá porque no me Haga da un poquito mi... de zoom. No sé qué expresiones regulares se está usando. Está bien, email, IP, phone Sí, number y URL. las que ya Perfecto. venían preconfiguradas, bueno, no agregué ninguna. Les iba a mostrar Bien, ahora que más allá de esto, que se ejecutó sí, como plugin, acá arriba a la derecha tengo otra ventanita de exactamente. Keyword Search. Eso iba a comentar. Depende el tipo de, digamos, de investigación que estemos usando, van a ser las búsquedas que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos una investigación en la cual sea de interés conocer las redes sociales con las que se operaban en ese equipo, o que necesitemos saber si en ese equipo se había utilizado, no sé, algún tipo de navegador de Deep Web, o que sea un equipo en el que puede estar involucrado con, no sé, causas de abuso sexual infantil, o sea, dependiendo, o por ejemplo, no sé, estamos investigando algo relacionado con delitos económicos, entonces sabemos que hay ciertas palabras que necesitamos buscar. En ese caso, generalmente lo que hacemos es armar listas, ¿no? Como dice Bruno, tenemos el Keyword Search, que es donde buscamos específicamente algunos contenidos, o podemos armar listas propias. En esas listas propias buscamos todo aquello que está relacionado con un cierto objeto que estamos buscando en ese equipo. Y sabemos que esas listas nos van a servir para otros casos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lista que está relacionada con, no sé, navegación anónima. Entonces buscamos términos que están vinculados con navegación anónima. Por ejemplo, Tor, por dar un ejemplo, ¿no? O tenemos una lista que está relacionada con, no sé, redes sociales. Otra lista con servicios de mensajería. Eh, en las versiones actuales de WhatsApp Web generalmente no se puede ver el contenido, pero antes sí se podía ver el contenido de las conversaciones por WhatsApp Web que se habían tenido dentro de un equipo. Entonces, esa información generalmente estaba en el page file, por ejemplo, ¿no? Quedaban como registros en memoria. Lo que digo es que la flexibilidad que nos está dando, que nos da Autopsy, está relacionada con eso, con la posibilidad de tener listas donde nosotros vamos buscando ciertos términos. A mí, que me tocó trabajar durante más de 2 años con casos de abuso sexual infantil, buscábamos términos que son los términos que generalmente están relacionados con las imágenes y los videos vinculados con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que a veces no encontrábamos las fotos o los videos, pero ¿qué encontrábamos? Encontrábamos en alguna carpeta perdida, ¿sí? El registro de que se había accedido a un link que tenía ese contenido. Bueno, O sea, en la URL del link ese contenido. Pero como se había navegado a través de Tor y a través de navegadores anónimos, no teníamos en la búsqueda del web search eso. Lo encontrábamos en Microsoft Active Destination, bla, 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 un link de que había habido un acceso directo a eso. ¿Sí? Entonces, las búsquedas de este tipo son sumamente importantes. ¿Para qué? Para encontrar, digo yo, rastros perdidos, ¿no? Que son las dificultades con las que nos encontramos todos los días. bueno, en relación con eso, Ana, vuelvo acá a la parte de Data Artifacts, ¿sí? Que yo les mostré lo de Recycle Bin. Me acuerdo que el año pasado Fernando había tenido un caso de abuso infantil donde tenía los archivos de metadatos que tienen esta información, ¿sí? Claro. Y esos archivos, como son muy chiquitos, estaban lo que se dice residentes en la tabla de archivos. Si NTFS, archivos muy chiquitos, en lugar de asignarles espacio de almacenamiento, directamente toda la información, el metadato estándar, la entrada de registro de la MFT en NTFS ocupa 1 kilobyte, ¿sí? 1024 bytes. Y si el archivo pesa hasta 300, 400, 500 bytes, a veces depende un poco de la configuración del file system, en lugar de asignarle un clúster, un bloque del sistema de archivos, ¿sí? Microsoft tomó como decisión de diseño de NTFS que ya, no, este archivo puede ser residente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir un archivo residente? Que toda su información está en el mismo registro de la MFT. Entonces, es muy rápido abrir ese archivo porque no lo tengo que abrir.
leí el registro y ya tengo toda esa información, ¿sí? Y tenía eso, tenía archivos residentes en la MFT que tenían la información de cómo esta información, el path al archivo eliminado. Pero el archivo ya había sido vaciada la papelera de reciclaje, entonces ya no estaba más, pero había quedado el rastro de que el archivo existió, ¿sí? Y eso es interesante. Y también creo que lo había recuperado en ese momento, Fernando, en base a estas listas de keywords que decís, porque los nombres de archivo tenían esas palabras clave, digamos, esas abreviaturas que usan para identificar determinado tipo de contenido. Exactamente. Exactamente. Bueno, hay una cosita más de esta interfaz que quiero mostrarles, perdí, acá está. Cuando yo tengo, por ejemplo, un resultado, no sé, vuelvo acá a direcciones de email por decir algo y voy a elegir cualquiera, ¿sí? Había una de anti-Rensic, a ver si la vuelvo a ver. Anti-Rensic, ok. Decimos, listo, este resultado es muy importante para mí, ¿sí? Yo puedo hacer clic derecho y fíjense que yo tengo acá dos cosas importantes que no les mencioné hasta ahora. Yo puedo agregarle etiquetas a los resultados, ¿sí? Estas etiquetas tengo algunas preestablecidas, ¿sí? O puedo agregar etiquetas y comentarios propios, tanto a nivel de archivo como a nivel de resultado. ¿Para qué me sirve esto? Voy a ponerle acá caso, porque me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar la etiqueta? Sí, le voy a poner caso anti-Rensic, caso de secuestro del perro Rensic. Y ahí lo está creando en la base de datos de Autopsy, sí, y fíjense que cuando yo haga clic derecho de nuevo, si no se me colgó el Autopsy, lo digo medio en chiste, medio en serio, cuando se queda sin reaccionar me da miedo que se haya colgado. Autopsy tiene un poquito esa tendencia, y aparte tengo muchas cosas abiertas. Ahí está, reacción. Fíjense que al etiquetarlo, ya el puntaje de score, ¿sí?, cambió. ¿Por qué dice Autopsy? Bueno, como Bruno le asignó una etiqueta, esto debe ser importante. No sabe por qué, pero sabe que yo le asigné etiqueta. Y fíjense que acá, ahora la etiqueta que ya le asigné, me sale acá arriba, ¿sí? Primero me salen las etiquetas asignadas. Y si yo quisiera, la puedo eliminar, ¿sí? Tanto sea de resultado como de archivo. Este tema de las etiquetas, ¿sí?, es importante porque después yo puedo venir acá a la parte de etiquetas y puedo ir viendo las distintas etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en concreto esta que acabo de crear, etiqueté una sola cosa, bueno, pero puedo ir viendo los resultados. ¿Por qué sirve también esto? Porque hay algunos plugins que asignan esas etiquetas automáticamente. Yo les dije el plugin de la National Software Reference Library, la NSRL, siempre me cuesta, perdón. Podría tenerlo configurado para que agregue una etiqueta, ¿sí? En particular, deben haber visto, ¿sí?, que había una que decía Project Vic, ¿sí? Project Vic es un proyecto de colaboración internacional entre distintas agencias, ¿sí?, que trabajan el tema del abuso infantil. Y fíjense que ya están preestablecidas, no pertinentes, si es material de abuso, si es material de explotación, si es material generado por computadora o de animación, ¿sí? Bueno, estas son las categorías que ese proyecto decidió categorizar el contenido. Y ellos tienen una base de datos de hashes parecida a la del NSRL, ¿sí?, pero que sirve para identificar contenido, bueno, que ya estuvo presente en otros casos y que fue identificado y validado que realmente es material de abuso. Entonces hay plugins que ante un macheo de esto pueden asignar una etiqueta que nosotros configuremos. Y después, eso de los tags puede ser extremadamente útil si venimos a la funcionalidad de generar reportes, ¿sí? Entonces yo puedo generar un reporte,
va a ser el reporte más aburrido del mundo porque tengo o un genérico o un solo resultado en base a mis etiquetas. Sí, me dice, bueno, ¿en qué formato lo querés? ¿En HTML? ¿En Excel? ¿Querés los archivos con su nombre de texto? ¿Sí? ¿Delimitado por tabs o por comas? Bueno, tiene un montón de formatos. Por ahí los más notables, Portable Case, ¿sí? Un caso portable, hace como una copia de la información que nosotros le indiquemos. Dice que, bueno, en la siguiente pantalla lo vamos a configurar. Yo le voy a poner HTML para pasarlo rápido. Le voy a poner caso, sí, encabezado, avisado, y acá pie de página. Y fíjense que me dice, bueno, ¿qué fuentes de datos vas a incluir? Está marcada device on laptop 01. Y acá me dice, bueno, ¿qué resultados vas a querer? Todos los resultados, sí, me haría una locura de información, porque fíjense que solamente de los keyword hits había 190.000 direcciones IP. O quiero todos los resultados que fueran etiquetados o resultados específicos, ¿sí? que yo etiqueté. Bueno, acá marcaría qué etiquetas me interesa incluir en el reporte. Le voy a poner todos los resultados, me lo va a generar rápido, ¿sí? Me dice, bueno, este archivo va a terminar en este path, en el path donde tengo mis casos, al que corresponde este caso, en la carpeta reports, ¿sí? Y me dice, bueno, training, HTML report, la fecha está en formato estadounidense, así que 05-15-2025, mayo 15-2025 a las 19:36:03. ¿Sí? Y ahora cuando me dice acá complete, fíjense que tengo el link que me permite abrirlo y tengo muchas pestañas y muchas ventanas abiertas. Bueno, acá tengo precisamente el caso con toda la información como lo extraje. Fíjense lo que me pidió como encabezado y como pie de página, bueno, lo he incluido. ¿Sí? Y en este HTML, esto que estamos viendo acá es el summary, ¿sí? Yo puedo ir a resultados específicos, ¿sí? Bueno, exporta como exporta, puede parecer lindo, puede parecer feo o no, pero es un resultado. Vuelvo a la ventana de Autopsy. ¿Alguna duda de la cuestión de los reportes? Fue un poco rápido porque hay 2-3 ventanitas más que me interesa mostrarles. Primera de todas, vamos en el orden en el que están acá. Imágenes y videos me la voy a saltear porque es otra forma de ver las imágenes y videos. Yo no estoy del todo seguro que aporte mucho, pero la verdad que la opción está. Primera ventana adicional, comunicaciones. ¿Sí? Esto debiera tener algún resultado, pero no me está mostrando nada. Qué lástima, ¿no? Bien, lástima. Pensé que como tiene tanta información en este caso, por ahí va a cargar algo. No, no tiene ningún resultado. Bueno, no vamos a poder nada. Qué raro, por ahí no me corrió algún plugin, porque realmente recuerdo que esto tenía. Y hay varios mails dando vueltas en el caso. Por ahí me olvidé de marcar algún módulo de ingesta que hubiera procesado los emails. Ese puede haber sido mi error. Bueno, se los comento un poco por arriba. Cuando tenemos comunicaciones, ¿sí? Esta interfaz nos muestra y nos permite organizar un poco. Fíjense que me dice, bueno, acá lo tengo categorizado por cuenta, por dispositivo y por tipo. ¿Sí? Tipo es si es mensaje, si es un email. Y si yo tuviera acá seleccionado un email, me estaría mostrando los distintos mensajes. ¿Qué tengo acá? Mensajes, usualmente de mensajería de mails, registros de llamados, ¿sí? E información de contactos. En general, obviamente, registros de llamado, información de contacto y mensajes que provengan de aplicaciones de mensajería instantánea, vamos a tener de teléfonos, ¿sí? No en una computadora. Y después, la parte de Visualize, lástima, no me di cuenta cuando corrí los plugins. Y no me quiero arriesgar a poner un plugin ahora porque demora mucho.
Y acá en Visualize yo lo que podría hacer es seleccionar un mensaje, que me aparecería la opción, y hace un grafo, ¿sí? Por ahí eso no parece demasiado útil, pero a veces hace una representación más o menos interesante de los llamados. Qué lástima que no lo vi con tiempo, porque si no, no podría haber corregido. Me está traicionando el caso. Yo sé que hay información de geolocalización en las fotos. Y me está diciendo que no. Y que los tercios de vuelta. ¿Cómo lo sé? Porque vieron cuando vimos las fotos del perro. Ya sé. Acá también. No debo haber marcado el plugin que extrae la información de geolocalización. ¿Se acuerdan que acá en Users, Anti-Renzi, acá en Download, ¿será que está? No, en Desktop. Pictures, acá está. ¿Este era el perro? Sí. Si yo vengo acá, File Metadata, Properties, no he ejecutado tampoco los metadatos EXIF. Bueno, la voy a extraer la imagen, así lo podemos ver desde otro lado. Ahí lo extrajo, gracias. Fíjense que yo estoy acá en la carpeta de cosas exportadas, ¿sí? Y si yo vengo a ver los metadatos acá en Details, se los voy a mostrar con el EXIF Tool desde console. Windows tampoco lo quiero mostrar. Esto que es otra consola que tenía abierta, esto es lo que voy a hablar, como dijo Ana, en las jornadas de investigación y práctica forense, al respecto de análisis de archivos y escopometría digital. Y EXIF Tool, ING. Yo sé, bueno, vamos a abrir Linux. Estoy bastante seguro que tengo EXIF Tool instalado, pero no me voy a complicar. Ahí está. ING. Bien. Fíjense que esa imagen que yo extraje de Autopsy tiene datos de geolocalización, ¿sí? Tiene la fecha y hora de geolocalización, como le informó en los satélites del GPS, y tengo 29 grados, 57 minutos, 1.24 segundos norte, 90 grados, 3 minutos, 58.57 segundos oeste. ¿Sí? Y 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, vuelvo a Autopsy, perdón. Si hubiera ejecutado el plugin adecuado, me estaría ubicando las distintas fotos en este mapa, ¿sí? Y la verdad es muy cómodo eso. Ustedes me pueden decir que estos mapas se ven feos, que todo lo que me quieran decir es cierto, ¿sí? No se los voy a negar, pero acá abajo chiquitito hay un botón que dice KML Report, ¿sí? Y esto va a generar un archivo KML. Si nunca usaron archivos KML, no se preocupen, pero son archivos que se pueden abrir con Google Earth, Google Earth Pro. Todavía existe. Así que, eventualmente, si no les gusta tanto esta vista de geolocalización que tiene Autopsy, bueno, pueden exportar un reporte KML con toda la información que para ustedes es relevante, ¿sí? Y mostrarla desde Google Earth Pro. La verdad que torpe que estoy con esto. Hubiera estado lindo ejecutarlo para mostrarles. Y el último, por favor que no me falle porque si no me voy a... Ok, bien, no falló. Es la vista de timeline, ¿sí? Y ya alguien debiera estar notando alguna cosa rara. ¿Se les ocurre por qué tengo archivos de 1980? Porque acá, no sé si lo llegan a ver, pero hay algunos archivos, ¿sí?
y tengo fecha de 1980. Oye, está un poquitico lejos. Casi 50 años, 45 años. Claro, hay un detalle, ¿sí? Que yo mencioné que había algunas cosas que estaban en una partición FAT32. FAT32, la fecha y hora, le dedica, se guarda en 16 bits la fecha y en 16 bits la hora, ¿sí? Y las fechas en FAT32 parten a partir del 1 de enero de 1980. Entonces, si yo tengo un archivo que tiene sus metadatos en cero, sus metadatos de fecha y hora en cero, que proviene de una partición FAT32, algunos parsers van a decir, está en el año 0 del mes 0 de día 0 del mes 0 del año 0 más 1980, ¿sí? Para FAT32. ¿Existe día 0? No. Pero bueno. Y así también a veces pasa, a ver si me puedo ir. No tengo más. Bueno, a veces pasa también que en FAT32 tengo 7 bits para el año, ¿sí? 7 bits son 128 variantes, va del 0 al 127. A veces también se encuentran fechas en FAT32 que son el día 31 del mes 15 del año 2107. ¿Por qué? Porque está todo el metadato de fecha en FFFFF, ¿sí? Todos los bits prendidos. Entonces tengo 1980 más 127, 2107. ¿Sí? Día 31, porque dedica 5 bits, del 0 al 31, está perfecto. Puede ser un día válido, pero lo que llama la atención ahí, o deberá llamar la atención, es el mes 15. ¿Sí? Y eso sobre todo Linux. El driver de FAT32 de Linux tiene tendencia a generar esas fechas apócrifas, ¿sí? Las del 2107, que aparte también, si fuéramos a ver la parte de hora, nos encontraríamos que es la hora 31 con 63 minutos y 63 por 12, 126 segundos. Porque bueno, como hay tan poquitos bits, ¿sí? Se explotan demasiado al máximo. Entonces, bueno, pueden aparecer algunas cosas raras. Las fechas del año 2000 realmente no me acuerdo de dónde venían. Fíjense que cuando yo selecciono acá de estas cosas en el histograma, no me salía la palabra, perdón, un día muy largo ya. Me dice acá a qué archivo corresponde, ¿sí? Entonces me dice, bueno, acá en /users /anti-rensic, bueno, acá tengo la descripción, ¿sí? Y tengo el pequeño explorador, ¿sí? Como estábamos viendo en la interfaz principal de Autopsy, bueno, tengo acá el pequeño explorador que me permite recorrer o reconocer algo. Esto en concreto no parece estar ubicado en la partición de FAT32, pero a veces los metadatos en NTFS, por ejemplo, o sea, si me lo copio de un pendrive que está formateado en FAT32, el archivo lo voy a copiar a una partición, a un disco en mi compu, que probablemente esté formateado en NTFS, pero va a heredar algunos de esos metadatos de archivo. Y también otra cosita a tener en cuenta es, ¿ven que cada barrita, cada cosa tiene distintos colores? Bueno, estos colores vienen de si esos metadatos vienen del file system, si vienen de actividad web o si vienen de otra fuente, ¿sí? Y la otra fuente, bueno, tengo acá un montón de distintos eventos para ir seleccionando y puedo ir explorando un poquito. Y también la otra cosa que puedo recortar, ¿sí? Es el periodo de tiempo que me interesa explorar. Entonces yo ahí estoy achicando la barra, ¿sí? Fíjense que ahora estoy cubriendo desde el 2012 más o menos, esto lo hice corriendo ese slider, a partir del 2012, y fíjense que como también me estoy centrando en algo más específico, bueno, tengo otra resolución distinta y puedo ir marcando cosas. Y por ahí yo digo, bueno, la verdad no me interesan los metadatos del file system, ¿sí?
pero sí quiero ver todo lo que tiene que ver con actividad web. Bueno, le pongo ahí Apply, ¿sí? Y fíjense que acá todo lo que tiene que ver con actividad web, en realidad estoy centrado en el 2019. Y yo podría, a ver si me deja achicar un poquito más. Ahí está. Si achico lo suficiente o hago suficiente zoom, fíjense que ahí ya me empieza a mostrar también separado por mes. Puedo seguir achicando. Ahí, bueno, podría concentrarme o en un mes específico, ¿sí? A ver ahí, si queda muy chiquitito. Bueno, el tema de que quede muy chiquitito es que después me va a costar navegar, porque como esto quedó acá tan finito, no puedo mover bien el rango de fechas, ¿sí? Pero bueno, esta vista sí la puedo ver así, por cantidad de impactos, la puedo ver por detalles, ¿sí? Que acá me está diciendo, bueno, en noviembre pasaron todas estas cosas, ¿sí? Como tengo mucha actividad en noviembre, de los otros meses no me está mostrando casi nada de actividad, qué raro, porque había algo de actividad. Bueno. O lo puedo ver como listado, sí, que como listado es medio como una tabla de Excel, ¿sí? En donde lo tengo organizado de, esto es, sí, lo más viejo arriba del todo, sí, porque lo primero lo tengo el 29 de octubre en adelante, sí, a medida que va pasando el tiempo, bueno, mientras más abajo, más va pasando el tiempo. Esta vista así tan detallada puede ser un poco abrumadora, pero por eso está bueno que nos da estas 2 o 3 formas distintas, ¿sí? De ver la información. Y otro detallecito, fíjense que acá tengo marcado que me muestre los tiempos en la hora local, ¿sí? Que la configuramos al principio del caso, o lo puedo marcar en GMT UTC, ¿sí? Acá la hora local es -3, sí, está aplicando mi hora local de mi compu, ¿sí? Cuando en realidad esto probablemente tendría que haber sido -5, que es la hora que corresponde al caso de Estados Unidos. Y ahí en eso podemos tener la eterna discusión, ¿sí? Ahora mismo está terminando el podcast de Alexis Brignoni y Heather Charpentier. Les recomiendo que lo sigan, Digital Forensics Now, en YouTube. Y la otra vez estaban discutiendo si que a Alexis le gusta las fechas y horas en UTC, ¿sí? Porque dice, bueno, cuando hay involucradas distintas zonas horarias, no me importa, no me mareo, no me importa si está bien aplicado o no, yo veo todo en UTC y tengo la real sincronicidad de las cosas, por lo menos para lo que es el planeta Tierra. Por ahora no tenemos casos interplanetarios, por suerte. Y no nos importa la relatividad y nada de eso en la Tierra, por lo menos podemos hacer de cuenta que tenemos un solo reloj. Y en cambio Heber dice, no, yo la verdad por comodidad, como no, por los casos que trabajan no suele tener involucradas muchas zonas horarias, prefiere tener las fechas y horas localizadas a la hora local, ¿sí? Y se ahorra algunas explicaciones que, bueno, la gente que no ha tenido que trabajar con fechas y horas, con zonas horarias y con todas esas complicaciones, no se imagina lo complicado que es llevar eso de una manera coherente y entendible. Yo iba a decir eso. Iba a sumar que en el caso de Alexis Brignoni, que es agente del FBI, ellos en Estados Unidos tienen distintas zonas horarias, ¿no? Entonces, a veces es un caso que es un caso nacional y hay involucrado diferentes horas, entonces tienen que poder gestionarlo. Tal vez en nuestros países, desconozco cómo es en Colombia, pero en Argentina, por lo menos en los últimos 20, 30 años, existió una única zona horaria. Claro. Me acuerdo hace varios años que Mendoza, toda la zona de Cuyo, ¿no? de la zona de la cordillera, tenía otra zona horaria, y a nosotros nos ha ocurrido, lo contamos porque fue un caso bastante paradigmático, que a raíz de una investigación donde la gente de policía
a partir de una dirección IP en la que estaba involucrada distribución de imágenes de abuso sexual infantil. A través de esa dirección IP se llegó a un domicilio. Cuando se va a allanar el domicilio daba la casa, o sea, el domicilio era de un médico pediatra bastante conocido en nuestra zona. Fue un caso, digamos, muy mediático, y cuando nos llega la pericia, estábamos con el perito de parte y chequeando, ahí estaba mal pedido la información a la empresa proveedora del servicio de Internet, porque no se había tenido en cuenta que esa investigación era una investigación que había ocurrido, o sea, esa dirección IP correspondía al verano, y en el verano se había cambiado el horario, entonces se hizo un pedido para un horario que no era el que correspondía, y en definitiva por ese error termina dando un domicilio de una persona que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho, ¿sí? Estoy dando un ejemplo clásico de algo, de un error que puede derivar de un mal cálculo de Es que la eso, hora correspondiente, ¿no? Sí. por el comentario que decís, debe haber sido en 2006 o 2007, que fueron los 2 años que por última vez hicimos como experimento tener cambio de horario en el verano, Exacto. que no Sí, sí, sí. funcionó. Pero después tuvimos varios años de consecuencias de eso. Entonces, en 2008, en 2009, en 2010, Microsoft no estaban gestionando, no habían configurado que ya en Argentina no se cambió el horario, entonces nos hacía lío con Windows. Bueno, esas cosas maravillosas que pasan. Y lo otro que iba a comentar con esto que decías, bueno, Alexis trabaja para el FBI, sí, es más posible que tenga casos nacionales que involucran a todo el país. Heather trabaja, creo que para la policía de Nueva York, entonces, bueno, como es una ciudad, es más raro que tenga esa necesidad. Y bueno, eso es más o menos todo lo que yo quería mostrar de Autopsy, que por tiempo veo que estamos llegando bien. Así que ahora paso a dudas, consultas, preguntas, comentarios. Bueno, mientras se van desinhibiendo para preguntar, algo que quería comentar. Autopsy es el software libre, ¿sí? Más utilizado por aquellos peritos que utilizamos software libre, ¿sí? Pero en realidad hay otras plataformas que generalmente son adquiridas por los poderes judiciales o los ministerios de seguridad. Uno de los más clásicos es Encase, ¿sí? De Guidance Software. No sé si seguirá siendo Guidance o será cambio de compañía. Después hay otro software que antes se llamaba Grify y ahora se llama Magnet, porque lo compró Magnet, que está exclusivamente destinado a todo lo que es, digamos, análisis de imágenes de abuso sexual infantil. Lo bueno que tiene Magnet respecto al software de Autopsy es que trabaja con el mismo proyecto VIC y también con otros, y permite blurrear las imágenes que han sido detectadas como imágenes de abuso. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el perito que trabaja con eso puede automáticamente, automáticamente detecta cuáles son las imágenes, los videos que están vinculados con ese tipo de material, y no tiene la necesidad de verlos ni de explorarlos, a diferencia de Autopsy, donde uno se encuentra con esas imágenes que por supuesto que son muy violentas, y hay todo un trabajo que se hace para los peritos que están expuestos a ese tipo de material, que tiene que ver con la profilaxis a nivel salud mental, ¿sí? Entonces esas herramientas son sumamente interesantes. Y después, cuando uno encuentra material nuevo, ¿sí? que no había sido detectado, o sea, donde no teníamos no había hash como para detectarlo. Claro, uno puede nutrir esas mismas imágenes, o sea, nutrir esas listas con material que haya encontrado que no haya sido detectado
por estos proyectos. Bueno, y después, dependiendo de lo que uno, digamos, de los puntos periciales, se irán utilizando otros tipos de software, ¿no? Pero bueno, estos son los más habituales. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el curso. La verdad es que para nosotros, te quiero agradecer, Marco, la posibilidad de haber gestionado estos encuentros. Para nosotros fue realmente un gusto, lo veníamos hablando, se los decimos con total sinceridad, lo veníamos hablando con Bruno en cada uno de los encuentros, nos encantó armar este taller, nos pareció sumamente dinámico. Generalmente cuando uno está en otro tipo de encuentros, ¿sí? Uno da más teoría y alguna parte práctica. Esto lo notamos mucho más dinámico porque estaba pensado como taller. Por supuesto que había conceptos que teníamos que repartir, digamos, que mencionar, pero desde otro lugar. Así que, bueno, quedamos a disposición. Marco tiene nuestros teléfonos, nuestros mails, todo. Cualquier duda que tengan, estamos acá y, bueno, espero que hayamos despertado un poquito el interés en esta disciplina tan particular y tan necesaria también, porque cada vez hacen más faltas peritos informáticos forenses. No es por pasar el chivo, pero con Bruno somos docentes y además, bueno, yo soy la directora de la especialización en informática forense. Estamos en la quinta edición, ya estoy perdida, creo que es la quinta edición. Y bueno, es una carrera de posgrado, ¿no? Pero la realidad es que cada vez hay más interesados y se va formando una linda comunidad de esta disciplina en Latinoamérica, porque tenemos, como esa distancia, tenemos estudiantes de distintos países. México, Ecuador, Venezuela, no me acuerdo Colombia. Si tuvimos, sí. Sí, una chica que era buenísima. Panamá. Bueno, Perú también. Panamá, Perú, Paraguay. Sí. Paraguay tuvimos hace 2 años. Bueno, no importa, distintos lugares de Latinoamérica, y se queda esa comunidad, como que se queda, y el intercambio que se va generando en los distintos grupos de WhatsApp de peritos informáticos de toda Latinoamérica. Yo digo, a veces no sé si es más buena la especialización o la red que se va generando al margen del estudio en sí, porque la realidad es que todos los días tenemos desafíos diferentes. Me acuerdo el año pasado cuando vino Alexis Brignoni, que nos contaba del análisis forense de las cajas negras de los autos. Yo decía, si tuviéramos un auto, y él nos contaba casos, decían, no, porque en Estados Unidos nosotros cuando hay un caso donde lo que analizamos es el software del auto. Y claro, hoy en realidad tenemos una computadora en el auto. Y bueno, y así, digamos, nos va sobrepasando. De eso de los autos que comentás, a mí específicamente me llamó mucho la atención porque él decía, se aplica mucho la técnica de chip off, ¿sí? Que era algo que se hacía antes en celulares. Antes, cuando en celulares, por alguna razón, no se podía desbloquear el celular o lo que fuera, ¿sí? Se le podía hacer el chip off, que es, lo abro, lo rompo, le saco el chip de almacenamiento, el chip flash que tiene el medio de almacenamiento, y lo pongo en un adaptador, ¿sí? No me sale la palabra, pero interactúo con los pines, ¿sí? Y le saco toda la información. Eso en móviles se dejó de hacer cuando se pasa a los sistemas de archivos cifrados, ¿sí? Entonces, el cifrado, que se empezó a aplicar en Android a partir de Android 9, pero más fuerte a partir de 11, y que en iPhone más o menos hace unos 10 años más o menos que los celulares cifran su almacenamiento. Bueno, entonces empezó a decaer el uso de la técnica de chip-off en móviles, y acá prácticamente, no quiero decir que están tirando a la basura las máquinas de chip-off, pero más o menos. Y en eso viene Alexis y dice, la máquina de chip-off es fantástica para los autos. Claro. Y acá, desconocimiento, bueno. Entonces, por eso también siempre, bueno, lo mencionamos un montón a Alexis también. Fernando Arroyo. Que comparte siempre abiertamente con todo. Pero aparte, lo importante es eso, decir, bueno, tomar contacto con la realidad de otros,
bueno, los que toman contacto con nuestra realidad aprenden mucho de software libre porque Sí. es lo que tenemos que usar porque no hay recursos. Claro, no, bueno, pero es que ahí es donde decimos, es la capacidad del perito y no solamente el software que te hace apretás botón, botón, botón y que te saque un reporte. Acá en realidad lo que tenés que decir es, no depende del software que tengas, depende de lo que sepas interpretar y leer el que tengas debajo. Y otra cuestión más, por ejemplo, ayer estuvimos con Bruno y con otro compañero del Infolab en un congreso de medicina forense, justamente hablando de análisis forense de dispositivos médicos, porque hoy en realidad estamos interconectados y hoy, bueno, nuestro compañero Pablo Sistoldi, que él es fiscal, contaba un montón de casos donde se pudo determinar, no sé, data de muerte a partir de la información de un marcapasos. ¿Y qué pasa si tuviéramos que peritar un tomógrafo? Nosotros tuvimos un caso donde hubo que peritar un endoscopio. Sí. Hoy viste que volvimos con Pablo y Sí. hablábamos de imágenes, pero volví a mencionar el tema de interceptar la información del tomógrafo. Había un médico en imágenes que estaba con los ojos así, hizo 200 preguntas. Qué bueno. Y por suerte lo había repasado un poquito armando la presentación, así que le pude contestar. Igual muchas cosas le dije, mirá, no me acuerdo exactamente, pero léelo, o sea, es súper interesante. Y sí, tenemos la informática Exacto. en todos lados. Exacto. Así que bueno, esperemos que les hayamos despertado alguna inquietud y bueno, con respecto a los certificados, nosotros tenemos el listado de asistencias que Marcos nos ¿Les envíe? va a pasar Sí, de todos mañana. los días y en función de eso va a salir el certificado, ¿sí? Sí. Que después te los enviaremos, Marcos, para que los puedas enviar al resto de a los que hayan asistido, ¿sí? Vale. Bueno. Yo les envío mañana, pues hago la tabulación de los días de la asistencia y habíamos quedado con el 50%, ¿cierto? De asistencia Exacto. a la Sí. parte. Entonces con ese ya yo miro los que llegaron, cumplieron el 50% y te envío los datos, nombre, documento, el número y el documento. Perfecto. Hacemos así. Sí, vale. Excelente. Y bueno, no me queda sino agradecerles a ustedes por este espacio que sacaron para compartir su conocimiento con nuestros estudiantes y que haya sido de mucho provecho para ellos. La verdad es que a mí me encantó, es una parte que me ha gustado bastante. Todo esto me ha gustado y la verdad es que me sentí a gusto con todo esto. Súper explicadito, como decimos, para dummies. Ahí para que no hubiese dudas de nada por el estilo. Entonces, Bueno, nuevamente mil gracias. excelente. Y bueno, ahí vamos viendo ahí qué más. Y bueno, en viceversa, cualquier cosa que ustedes de pronto deseen que hagamos nosotros, pues con mucho gusto también podemos armar un taller hacia allá. Por supuesto, vamos a seguir trabajando juntos. Tenemos un convenio firmado, así que en función de eso surgirán, finalmente se firmó el convenio, en función de eso seguramente surgirán otras actividades. Correcto. Y a los que quieran seguir viendo estos temas, acuérdense que el 29 y 30 de mayo va a estar Bruno hablando sobre algunas cosas más específicas en las jornadas, que yo ya le pasé la información a Marco, así correcto. Yo ahora se las paso a correo. Invitados a poder asistir. Sí. Bárbaro. Muchas gracias. A ti. Hasta Muchísimas luego. gracias por todo. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.